El tema 4.2 de la unidad 7 viene a ser la relación que existe entre los elementos del patrón del cono, es decir, como todas las relaciones que van a haber en el molde, digámoslo así, para poder construir un cono. Como podemos ver, si partimos de estas dos fórmulas, que las dos se utilizan para calcular la longitud del arco, es decir, la distancia que hay desde dos radios trazados desde el centro, ¿verdad?, de una circunferencia con un ángulo central, donde esos radios vienen a ser la generatriz del cono. Vimos que esa longitud es el ángulo central dividido entre 180 multiplicado por pi y la generatriz. Y también decíamos que se puede calcular por 2πr. Como las dos fórmulas sirven para lo mismo, entonces yo puedo obtener la siguiente relación. Quiere decir que si esto es L y esto es L, yo puedo igualarlos. Y de aquí puedo despejar el valor de R. Y me va a quedar que R, el radio, es el ángulo central entre 360 multiplicado por la generatriz. También de esta expresión puedo despejar el ángulo. Y resulta que el ángulo va a ser 360 grados dividido por la generatriz y multiplicado por el radio. También de esta misma expresión puedo despejar la generatriz. Y la generatriz va a ser 360 grados entre el ángulo central multiplicado por el radio. Y de la expresión 2, que es para calcular la longitud del arco, yo puedo también despejar la generatriz y decir que la generatriz es 180 grados dividido entre el ángulo central multiplicado por pi, y todo esto multiplicado por la longitud del arco. Todo va a depender de los elementos que me den a la hora de resolver cualquier situación. Y aquí podemos ver, ¿verdad?, la relación que hay. Observe, si trazamos la altura del cono, pues tenemos el radio y tenemos la generatriz. Es como que estuviéramos despegando de la base, ¿verdad?, la parte superior, y nos queda el círculo de base, y quitamos la parte superior y nos quedaría un sector circular. Si usted observa, nos quedaría un sector circular donde esta longitud de arco tendría que ser igual a la longitud de la circunferencia, que viene a ser la base del cono. En conclusión, podemos decir que las medidas del cono se pueden calcular cuando la relación de la circunferencia de la base es igual a la longitud del arco del sector circular. Es decir, que cuando estas dos fórmulas son cuando la longitud del arco es 2πr, entonces quiere decir que 2πr será igual a el ángulo central dividido entre 180 multiplicado por πg, que g es la generatriz. Entonces veamos este ejemplo. Dice que encontremos el ángulo central del sector circular dada la generatriz, que es de 30 centímetros, y el radio del cono, que es de 4 centímetros. Como lo que vemos es que nos dan la generatriz y nos dan el radio, entonces la expresión 2πr igual a pi sobre 180 por πg, de aquí nosotros podemos despejar el ángulo central. Y habíamos visto anteriormente que el ángulo central es 360 grados entre g multiplicado por r. Y aquí vamos a sustituir estos valores que tenemos. Entonces tendríamos que el ángulo central es 360 grados entre 30, que es la generatriz, multiplicado por el radio, que es 4. Si efectuamos estas operaciones, 360 lo dividimos entre 30 y el resultado lo multiplicamos por 4, eso nos va a dar 48. Quiere decir que el ángulo central es de 48 grados. Entonces resolvamos los siguientes ejemplos. Nos pide encontrar el ángulo del sector circular del plano desarrollado del cono
si la generatriz mide 6 centímetros y el radio del cono es de 5 centímetros. Bueno, como lo que nos están pidiendo es el ángulo del sector circular y nos dan la generatriz y el radio, significa que yo debo de utilizar, como me dan, repito, generatriz y radio, voy a utilizar la fórmula que el ángulo es 360 grados divididos entre la generatriz y multiplicado por el radio, es decir, 360 grados divididos entre la generatriz, que es 6, multiplicados por el radio, que es 5. Entonces, si dividimos 360 entre 6, eso me va a dar 60. Y si esto lo multiplicamos por 5, entonces al multiplicar 60 por 5 me va a dar 300. Quiere decir que en este caso el ángulo es de 300 grados. Ahora veamos este otro. Nos dice que encontremos el radio, pero nos dan la generatriz, fíjense bien, nos dan la generatriz y me dan el ángulo del sector, que es de 90 grados. Entonces la fórmula es que el radio es el ángulo central, el ángulo del sector, entre 360 grados multiplicados por la generatriz. Entonces voy a sustituir el ángulo, que es de 90 grados, entre 360 grados multiplicados por la generatriz, que es de 8. Si dividimos 90 entre 360, eso me va a dar 0.25. Y si esto lo multiplicamos por 8, entonces al multiplicarlo por 8 me va a dar 2. Y entonces tenemos que es 2 centímetros. Este es el valor del radio. En este último nos está pidiendo encontrar la generatriz del cono y nos dan el radio y también nos dan su ángulo central del sector circular. Por lo tanto, la fórmula que vamos a utilizar es que la generatriz es 360 grados divididos entre el ángulo del sector multiplicados por el radio. Entonces, al sustituir, tenemos 360 grados, el ángulo del sector es de 80 grados, multiplicados por el radio, que dice que mide 8. Entonces, al dividir 360 entre 80 me va a dar 4.5 y multiplicado por 8, eso me va a dar 36, y en este caso serían también 36 centímetros. Y ahí tenemos, ¿verdad?, cómo se relaciona lo que es los elementos del patrón o del molde que tiene que ver con el cono.